inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence. Hola, muy buenas. Hola a todos. Azucena del Olmo. Manu Martínez. Ella es escritora, es conocedora y estudiosa de temas de la mujer, sobre todo de la historia o de la evolución humana relacionada con la mujer también. Y Manu Martínez, que es experto en igualdad, feminismo. Sí. Y esto es Feminismos para estar por casa. Feminismo para estar por casa, O efectivamente. Feminismos estando por casa. Feminismo para estar por casa. Feminismo para estar por casa, ¿vale? Esta es nuestra primera edición, nuestro primer programa, y es un poco prueba para ver qué os parece, ¿no? Sí, claro, esto es una prueba para ver qué os parece. Va a ser un programa... Un programa que inédito, o sea, que no se ha hecho nunca en Albacete, nada, no tenemos muy pocos recursos, ni muy pocos podcasts, ni programas de la tierra para hablar de cosas que nos interesan. Así que vamos a empezar con esto, que se va a dar muy bien. Vamos a intentar contaros curiosidades, hablar, reflexionar, vamos a hablar nosotros sobre cuestiones feministas que o nos vayamos nosotros notando, que luego más adelante, si esto funciona, nos vayáis diciendo de temas que os interesan y algo que nos pueda parecer interesante a nosotros, que os pueda parecer interesante a vosotras y a vosotros. Claro. Y si os va gustando, pues lo vamos... Claro, nos podéis, luego nos tendréis que dar ideas sobre temas que os interesen y nosotros iremos hablando, nos informaremos y iremos hablando de temas que nos pidáis, de todo lo que nos pidáis podemos ir hablando. Sí. Estamos en Albacete como en un grupo de debate, de argumentación, sí, de tertulia feminista, y el otro día estuvimos hablando de un tema que nos pareció interesante para contaros, que es el tema de la sexualidad, las relaciones sexuales y cuál es su impacto tanto en los roles de género asignados a la mujer y al hombre y en general cuál es el rol que las relaciones sexuales tienen luego para el comportamiento social de las personas, de las familias, de las parejas, etcétera. Nos parece un tema interesante para tratar en esta prueba. Y luego vamos a aterrizar un poco, si nos da tiempo, que nos va a dar, en hablar de la feminidad, de la mujer diosa de la fertilidad en la antigüedad, que eso es, sí, lo tiene bastante... Lo tiene bastante estudiado y nos va a contar un poco ella... Sí, cómo funciona. Cómo funciona desde la antigüedad la sexualidad en la mujer. Y cómo hemos pasado de ser vistas como diosas por dadoras de la naturaleza, efectivamente, a todo lo contrario, a ser instrumentos de la sexualidad masculina y en la antigüedad también, y ahora pues vistas como solo en el tema de la maternidad como vasijas y ya está, instrumentos para quedarnos embarazadas y tener bebés sin ninguna implicación más. Así es. Vamos a hacer una recomendación de un libro en cada uno de los podcasts y en este que tiene que ver con el tema, que el otro día lo tratamos en el grupillo en el que estamos, que es el libro Vagina de una norteamericana, Naomi Wolf. Es un libro bastante interesante que empieza abordando la vagina desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista físico y sus conexiones que tienen de placer y de conexiones neuronales que tiene con el cerebro. Es muy interesante esa parte. Y luego pues va bajando un poco cómo afecta, cómo se ha visto la vagina por la sociedad y cómo afecta eso en los roles de género, y luego aterriza al final en la parte de la fertilidad de la diosa. Eso es. Os tenéis que quedar a ver esto porque vamos a contar historias súper interesantes, historias que seguramente no conocéis ni os han contado. Así que nada, empezamos. Preparándonos ese tema, estudiándolo, yo creo que la primera conclusión que el otro día me quedé y que me quedo estudiando ese tema es que al final el sexo, las relaciones sexuales, cómo nos educan sexualmente o la falta de educación sexual que tenemos, es un poco la piedra angular sobre la que se está sosteniendo en este momento este sistema capitalista patriarcal en el que nos movemos, que parece que está en equilibrios y tal, pero al final es algo súper débil que está sustentado en, yo creo, según viendo esto, sí, en unas relaciones sexuales sin formación, sin educación, sin saber hacia dónde vamos y sin seguir además nuestra naturaleza, que también lo comentabas, y luego estaría bien que lo comentáramos. Sí, lo podemos comentar que nosotros hemos olvidado nuestra parte animal. Nosotros el sapiens es un animal
somos animales racionales, somos animales autoconscientes. Pero eso no quiere decir que no tengamos en nosotros nuestra parte animal, porque que hemos olvidado completamente. Y esto yo creo que, sobre todo en las mujeres, olvidar nuestra parte animal nos ha supuesto mucha... no somos felices. ¿Pero te refieres al tema sexual? Me refiero al tema sexual. O sea, vuestra parte animal en cuanto a la sexualidad, ¿no? Al deseo, a la práctica. Al deseo, a nuestros ciclos, que también hemos olvidado. Creo que no somos conscientes de lo que de lo que implica que seamos... Que la mujer tengamos ciclos. Pero porque la sociedad, ¿tú entiendes que la sociedad os ha ido corrigiendo esa parte animal en la parte sexual? Porque, por ejemplo, mi sensación, perdona, es que en los hombres no se nos ha corregido esa parte animal en lo sexual, sino casi todo lo contrario, que se busca, como siempre, esa fogosidad, ese rollo como bestia animal, que tú como que lo desarrolles, ¿no? Sí. Y vosotras entiendes que eso se os ha limado. Totalmente. Se nos ha castrado en nuestra parte más Sí, es animal. que el machismo castra. El machismo castra a mujeres y hombres, no se os olvide. Sí. Pues sí, sí, totalmente, se nos ha castrado nuestra parte sexual y nosotras las mujeres tenemos ciclos. Entonces nuestra libido no es una libido que vaya continua. Nosotras tenemos... El ciclo vuestro hormonal tal os afecta en la libido. Claro, efectivamente. Nosotras cuando estamos ovulando, nuestra libido se dispara. Lo que pasa es que no estamos conectadas con esa parte. Y hay momentos del ciclo... que dentro del mes también vuestro deseo sexual o vuestro comportamiento sexual también cambia según el ciclo hormonal en el que os encontráis. No sé si ciclo hormonal está bien... Sí, ciclo hormonal, sí es así. ¿Con vuestro ciclo? Sí, funcionamos por hormonas. Claro, es que nosotros eso es mucho más como lineal y sencillo, ¿no? Porque no tenemos esa... No tenéis los ciclos, no tenéis los ciclos de nuestra regla, vamos. Y tú... No tenemos la regla. No tenéis la regla. ¿Y tú crees que... ¿Y las mujeres sois conscientes de en qué momento del ciclo estáis? ¿Se explota qué situación hormonal se tiene en cada momento del ciclo para tener esas relaciones sexuales como más...? No. Porque te digo que los hombres no tenemos ni idea de cuáles son vuestros ciclos, o por lo menos la mayoría. Muy poco. No somos conscientes. No somos conscientes ni de nuestros ciclos, ni de cómo se potencia... De cómo aprovechar, de cómo poder aprovechar. Sí, y no sentirnos culpables también. Es que es muy importante porque las mujeres nos sentimos culpables por la falta del deseo, porque no tenemos la libido a lo mejor tan regular como vosotros, que ya digo que las mujeres tenemos libido, incluso en momentos de ciclo, incluso puede ser superior a la del hombre, ¿por qué no? Pero nos sentimos culpables por la falta de deseo, porque estoy mal, o porque me duele la barriga, porque tengo la regla. Nosotros siempre vivimos en la culpabilidad continua. Pero me está diciendo que hay momentos del ciclo en el que tenéis menos deseo. Sí. Y hay momentos en los que tenéis más deseo. Sí. Y hay momentos en el que el deseo es normal, estable. Sí, ¿no? Supongo. Sí, puede ser. Sí. Y claro, siempre se entiende que porque es verdad que es una cosa que socialmente como que se entiende que los hombres tenemos más deseo sexual y las mujeres menos, lo cual yo entiendo que no es verdad, que no es cierto. No es cierto. Igual se puede achacar a que hay momentos de vuestro ciclo, de vuestro devenir hormonal, que tenéis menos deseo en ese momento. Sí. Y eso ya es como un castigo y eso es como castigo. Como culpa hacia vosotras, ¿no? Claro. Nosotras siempre tenemos que estar dispuestas. Ya. Independientemente de cómo te sientas. Tenéis que estar dispuestas, pero no buscarlo mucho. Hombre, claro, por supuesto. Siempre tenemos que estar dispuestas en el ámbito de la familia y para nuestra pareja sexual, ¿no? Luego todo lo que salga de ahí es culpabilidad. Y a veces no estoy dispuesta porque vuestro cuerpo en ese momento no está para eso. Efectivamente, o porque falta el deseo. Sí, bueno, que no por muchas cosas normales. Claro. O porque falta el deseo, que es también somos un ser social. Entonces, se tienen que aunar muchísimos factores para que una mujer esté como en su momento momento sexual más álgido. Pero, ¿y eso os lo enseñan en algún momento? Quiero decir, no. Te digo que a nosotros no. La menstruación, yo creo que la gente lo compartirá, la menstruación bueno, esto tiene que ver con la menstruación, sí, ¿no? Hombre, tiene que ver con todo, con la menstruación. Por cierto, en estos temas, si hay alguien que nos ve, claro, que lo ha estudiado, un sexólogo, una sexóloga o médicos, personas que conozcan este tema en profesión y nos quiere hacer luego algún apunte, porfa, porque igual metemos la pata y pedimos perdón de... Claro, estas son opiniones personales.
estudiamos los temas, conocemos las repercusiones luego que puede tener en cuanto a los roles de género y sexuales y demás, Claro pero que sí. probablemente haya cosas que metamos la pata, así que pedimos perdón de antemano. Y que nos lo digáis y corregiremos en el próximo programa. Os diremos, esto no es así, nos hemos columpiado. Pero lo que te iba a preguntar, la menstruación, vuestros ciclos, no se estudian en el colegio, ¿no? A las crías, a los críos, cuando estamos haciendo biología, anatomía y tal, se estudia como una cosa que ocurre una vez al mes, pero más sobre todo el sangrado, sobre todo la parte última, supongo, o primero, no sé, bueno, la parte del sangrado. Bueno, sí. Pero no se explica todo, o no se explica de manera, o seguro que hay profes guays que lo explican, pero por lo general no se explica. Y luego, a vosotras, ¿alguien os explica eso? ¿Os explica? ¿Y cómo lo sabéis? Sigue siendo un tabú. La menstruación sigue siendo un tabú, no solo dentro de las familias y para las madres y padres, en el colegio, por supuesto, porque tampoco se enseña qué implicación emocional tiene eso para la mujer. Porque emocionalmente también... Emocionalmente cambiamos, es así. Tiene una implicación emocional porque todo nuestro cuerpo está conectado. Está la cabeza, las hormonas, la parte social, cómo te encuentras, cómo te sientes, todo está conectado. Y no, las implicaciones que tiene nuestro aparato reproductor en nosotras mismas, en nuestras emociones, en cómo te sientes, todo eso, no solamente que las mujeres estamos desconectadas de eso, sino que socialmente también se desconecta. Y no es cierto. Y supongo que luego el ginecólogo o la ginecóloga sí te puede explicar alguna cosa más, si tienes alguna complicación, pero si todo va bien, ni siquiera vas al médico ni nada. No sabes todo esto de los ciclos. No Tú sabes. Lo sabes por tu propia experiencia de tu cuerpo. Claro. Y si investigas tú más, claro. Claro, tú vas aprendiendo también con los años de tu cuerpo y sabes. Bueno, pues. Pero bueno, yo creo que la regla, el momento de la menstruación nos afecta a todos. ¿Pero y por qué? Y es un tabú. Las chicas siguen en los institutos pasándose las compresas así sin que las vea nadie. El momento de la regla nosotras no contamos nunca. O sea, habitualmente tú no... Bueno, se lo puedes decir a tu amiga, pero habitualmente tú no le dices a tu jefe, mira, es que estoy cansadísima. A no ser que sea incapacitante y que no puedas... Claro, pero no le vas a tu jefe y le dices, es que estoy cansadísima hoy porque me ha bajado la regla y estoy hecha polvo. Tú esos comentarios los obvias, sobre todo en el círculo masculino, porque seguimos llevando el tabú de que la mujer, pues, eso lo tiene que esconder y que son... Bueno, pues... Pero, y como reflexión, ¿esto cómo es posible? O sea, quiero decir, se explica claramente porque la sociedad en la que vivimos, el machismo es que tenemos como un sistema operativo instalado en nuestra sociedad y que hace que todo funcione con sus reglas. Sí. Ha invisibilizado todo lo que tiene que ver con todo lo que venga de vuestra parte de aquí. Todo lo que venga. Feo, oscuro, gorrino y mejor no se mira ni se toca. Ni se toca. Pero, ¿os parece normal que algo que ocurre todos los meses a todas las mujeres, que es el 50 y pico % de la población, o sea, la mayoría de la población mundial, tienen, bueno, hay un momento en el que no lo tienes y llega un momento en el que ya no lo tienes. Pero bueno, que le ocurre. Ese sería otro tema también, el tema de la menopausia y el tema también de cómo se ha tratado la virginidad en la mujer. Y ese es otro tema. Eso es otro tema para otro día. Para otro día, otros dos. Pero que algo que se ocurre en la generalidad de las mujeres, que es la mayoría de la población, todos los meses, de forma recurrente, no tengamos ni idea. No tengamos ni idea más allá de los chascarrillos con la regla, los chistes con la regla de déjala que tiene la regla, y que incluso te digo que cuando a mí me pasa, si un día estoy así como más malhumorado, más cabreado, de coña algún amigo te dice, ¿qué te pasa? ¿Que tienes la regla? La regla, sí. Esa tontería de algo que es natural, biológico, que está hecho para que encima luego estéis preparados para dar vida, o sea, ni más ni menos. Ojo, que eso produce que luego podáis dar vida. Es así. Y no se sabe, y no se conoce. Esto os parece algo... Esto es flipante. Sí. O sea, esto es Matrix, pero grande, pero totalmente. O sea, ¿en qué mierda, de mundo vivimos en el que se invisibiliza, se oculta un proceso natural, biológico e interno que tienen las mujeres, que es la mayoría de la población? Pues claro, pues porque venimos de la antigüedad y venimos... nosotras hemos pasado por todos los ciclos efectivamente desde la diosa, que era lo más, porque que una mujer de pronto se quedara embarazada y diera vida para la tribu era la supervivencia. Era la supervivencia, porque además eran grupos de 30 personas. ¿Y tú crees que entendían
por qué de golpe os quedáis embarazadas? O sea, ¿lo asimilaban al coito, al hombre? Yo creo que los expertos dicen que no, que ellos no entendían muy bien. Yo creo que sí, porque allí follaban todos con todos. Si veían, no, pero y a veces se quedaba aquí embarazada y a veces no. Pero, ¿no? escucha, en las cuevas de Altamira ya está, o sea, en todas las pinturas rupestres ya hay hembras embarazadas de ciervas y de... ¿Cómo ellos no iban a observar los procesos naturales y ver que se quedaba después de la berrea la cierva embarazada? Estaba claro. Estaba claro. Estaba por claro observación lo entiendes. Por observación lo entendían perfectamente. Lo que pasa que aún así les parecía que eso era algo mágico, que era maravilloso, que era la supervivencia de la tribu y que había ese proceso, pues no era sagrado, sí, era sagrado. Y así estimaban a la mujer como la dadora de vida. Pero eso la convertía, la hacía apartarse de la vida ordinaria de la tribu solo por o sea, ese riesgo que puede haber muchas veces de tú no hagas mucho porque estás embarazada, que muchas veces por salud no pueden, tiene que guardar reposo, pero muchas veces vemos a una mujer embarazada y no la puedes casi tocar porque piensas que vas a romper algo ahí dentro, ¿no? No, yo creo que en su momento las tampoco. Mujeres embarazadas no estamos enfermas y podemos hacer todo tipo de cosas. A no ser que alguna complicación tengáis y no... Claro, a no ser que haya algún tipo de complicación, pero ellas continúan con su... Ahora mismo ya se ve que ellas continúan con si ellas hacen deporte, pues pueden continuar con su deporte hasta casi el final del embarazo. De hecho, yo he leído muchas veces que es casi mejor que tú te mantengas en activa, que es una persona muy activa, sí. Le va a venir a tu piel, a tu cuerpo, a tu nivel de azúcar en sangre, incluso que tú tengas tu actividad física normal, ¿no? Sí, totalmente. Además, los expertos... O incluso tus emociones que estén bien, que tú estés tranquila, le viene bien también al desarrollo de... No hay nada que tenga que ver con el deporte, ni lo que hagas físicamente tiene tantas implicaciones como el estrés en los embarazos de las mujeres. Ya. El problema es el estrés. Retomando un poco lo que estabas contando. Que nos vamos de tema. Me parecía súper interesante. Entonces, en estas sociedades antiguas, el hecho de la fertilidad de la mujer o de la capacidad de dar vida de la mujer, de algunas mujeres, ¿dónde os situaba? Nos situaba, pero no es que estuviéramos sacralizadas. O sea, no estamos hablando de diosas como tal. Es que es un poco complicado. O sea, la imagen No éramos, o sea, las mujeres no estaban sacralizadas, no eran como diosas, ni se veían, ni se hacían rituales mágicos en torno a las mujeres, no. Se hacía en torno a la conexión que ellos veían de la mujer con la naturaleza, con la parte fértil de la naturaleza, de los procesos naturales, de dar vida, la conexión... pues eso, con la naturaleza, la cierva preñada, Sí, la forma de que la vida continuara era a través de vosotras. Claro, pero realmente la mujer no era la diosa era la naturaleza. Aunque la mujer no era la diosa, aunque las diosas sí que eran femeninas. Sí que se dibujaban como... Claro. O que sí que se representaban con forma femenina. Con forma femenina. De hecho, voy a decir, muchos no estarán de acuerdo en esto, pero la primera... Dios nació mujer. Dios nació mujer, Dios nació mujer. Ojo el titular. Porque la naturaleza fue la primera, en la veneración a la naturaleza fue la primera religión que tuvo el sapien. Y es así. Esto lo reflexionábamos. Tiene todo es una opinión personal. No tiene ningún sentido, o tiene todo el sentido del mundo, perdón, que si alguien que entiende que existe una divinidad creadora del mundo, quien crea eso, lo lógico es que la identifique como una mujer que es la que crea vida, claro, y no como un hombre que no crea vida. Claro. Claro. Lo más lógico es que sea una señora la que ha generado la vida, claro, y no un señor de barba blanca con cierta edad que ya no es fértil. O sí, pero que en todo caso... Sí, pero ya no soy fértil. Pero ya no se va a quedar. Papuchi. Pero ya no se va a quedar. No tiene ningún sentido. Tiene mucho más sentido que si en su momento se viera a la mujer como... La Pachamama está vista en muchas culturas, la diosa natural, la diosa que se preña, la diosa que da vida. En relación con la naturaleza, la Pachamama es una mujer. Y eso lo transformamos en un señor de barba blanca. Eso lo transformamos. Señor blanco de barba blanca. Sí, que es un milagro. Que es primo hermano, estamos hablando del dios cristiano o el dios judeo-cristiano, pero bueno, es una imagen directa de lo que era Zeus. Es un señor que domina la situación, que impone, que es justiciero,
violento y cruel en muchas ocasiones. Pero pasamos de una imagen de la divinidad como lo que ha generado la vida. Porque claro, yo entiendo que la gente cuando empezaron a conformar sus sociedades y empezaron a un poco a generar vida, Sí, ¿no? sí, Sociedad, sí. verían que es un milagro que la vida se Continuará, siga produciendo, claro. ¿no? Entonces Sí. eso lo achacarían a una divinidad, que ellos entenderían que evidentemente tendría más parecido a una forma natural o de mujer. Sí, claro. De hecho también a la propia naturaleza. La naturaleza, la propia naturaleza es mujer, porque es la que es fértil. La tierra, Gaia, ¿no? Lo que es. Gaia, la teoría Gaia, sí, efectivamente. Nosotros, el sapien era nómada, como sabemos todos, iba de un lado para otro, moviéndose en función de los recursos naturales que iba obteniendo, también de la climatología, y llegó un momento en que con el descubrimiento de la agricultura, nos quedamos asentados. Empezamos a cultivar, teníamos producción. Una vez que teníamos producción, empezamos a vender excedentes, a editar cosas, capitalismo y desastre. Esto es tuyo, esto es mío, yo tengo más, tú tienes más, yo mando más porque tengo más. Empezaron las clases sociales. Claro, se nos jodió para las mujeres, así dicho finalmente. Claro, porque antes que eso, ya nos contabas una cosa que es muy interesante en cuanto a que sigue estando en algunas culturas todavía, sí, en cuanto a la matrilinealidad de la descendencia, que la descendencia venía siempre de la madre, sí, porque era siempre en la misma línea, sí, y no de los padres, porque los padres sí que eran personas distintas dentro de la tribu, ¿no? Eran diferentes. Entonces, la línea familiar era la de la madre, no como estamos ahora mismo, que es la paterno-filial, que es que la línea es paterna, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Ninguno. O sí, si lo que se quiere imponer es, y abrimos otra reflexión, si lo que se quiere imponer es que la mujer siempre tenga hijos con el mismo hombre. Claro, eso es. Por eso volvemos a la línea de lo que veníamos hablando de la vagina y toda la implicación de lo que significa la sexualidad para la mujer y cómo estamos desconectadas, porque creo, es una opinión personal, para nosotras, y además no para el sapien, para el animal que somos, tener hijos con un mismo padre no es adaptativo para nuestra especie. ¿Por qué? Porque tener un hijo con la misma genética del padre siempre, eso supone que si hay alguna tara genética se vaya reproduciendo. Lo normal para las especies, lo normal, lo más adaptativo o lo que mejor le funciona a una especie es tener diferentes hijos con diferentes padres. Lo que ocurre en la naturaleza. Lo que ocurre en la naturaleza. Que cada vez siempre buscan al mejor ejemplar. Eso es. Para reproducirse, que no siempre es el mismo. Puede darse que sea el mismo en algunas ocasiones, pero no siempre es el mismo. Puede ser. A ver, esto con esto no queremos decir que la fidelidad no sea un valor a seguir. No. Pero que si nosotros sabemos cómo funcionamos como animales, seremos más fáciles conectar con lo que nos pasa algunas determinadas cosas en nuestra sexualidad. Solo quiero decir eso. Claro, y la fidelidad en todo caso, vale, es un valor, pero es un valor arbitrario, natural, o sea, humano y social, que nos hemos decidido nosotros. Y cultural y casi personal, porque la fidelidad, y estaréis de acuerdo, hombre, claro, cada pareja la valora de una forma, cada cultura la valora de una forma, en cada época dentro de cada cultura se valora de una forma, por tanto, darle también una condición sagrada a la fidelidad, incluso sexual, dentro de la misma pareja o en parejas, como algo intocable. Es ser como súper cortoplacistas y entender el mundo solo con el momento que te ha tocado vivir, en la cultura en la que te ha tocado vivir. Claro. Pero eso te desnaturaliza completamente de lo que somos, ¿no? Claro. Es verdad que no solo somos animales que piensan, que se organizan, ¿no? Y por eso nos hemos impuesto al resto del mundo. Pero si sabemos cómo funcionamos como animales, somos más conscientes de nuestros procesos, de lo que nos está pasando, y entonces también al tener la explicación ya puedes poner soluciones más fáciles. Y la fidelidad, reflexionando ahora sobre esto y lo que os afecta sobre todo a las mujeres, porque es una cosa que los hombres se presupone, pero se puede disculpar en otras culturas, en según qué momentos o según qué generaciones. Sí, ¿vale? Eso está. Pero en vosotras éramos sacrosantos, porque claro, si no eres fiel, una mujer que no es fiel, dudo ya de que si el hijo es de esta persona. Por tanto, ahí ya empieza como con los problemas de la propiedad.
Claro. Que yo creo que de lo que estamos hablando aquí y por lo que se impone en nuestras sociedades, en nuestro entorno, en nuestra cultura, Claro. que podamos compartir Sí. las personas que estamos viendo esto con la imposición de la fidelidad, es precisamente esto. Te imponen la fidelidad para que luego la herencia esté garantizada que va a ser de vuestra familia y que ese padre es el padre. Claro, entonces nosotras, no hay nada peor que ser una puta, una fresca, eso Porque tú, rompes la línea, claro. o tú un cabrón que te han puesto los cuernos. Sí, bueno. O sea, esos son los peores, lo peor que te... O sea, Sí, los peores el hombre puede, insultos que te pueden hacer. el hombre puede tener algún escarceo y casi que se le disculpa en algunas ocasiones. Claro, o sea, tú si no lo hace público. Tu insulto no es porque tú seas infiel o tengas escarceos, no, tu insulto va dirigido a que tu mujer... Claro, cabrón viene ha sido infiel. de que tienes cuernos. Claro. Y para nosotras, bueno, la palabra puta, con perdón, esto está a la orden del día. Hijo de puta, Todo. es que me cuesta decirlo, pero es así. Bueno, todo eso va relacionado con la fertilidad femenina. No hay nada peor en la sociedad ahora, incluso ahora en el 2025, que una mujer que tiene varios hijos de varios padres. O sea, eso es lo peor para nosotras y para ellos. No es lo peor, quiere decir. Bueno, no es lo peor, me refiero a lo peor visto en nuestra sociedad. O sea, que continuamos con la línea de que nuestra sexualidad es totalmente encaminada a tener hijos de un solo padre para seguir la línea, para saber de quiénes son los hijos. El primer apellido, ¿sabías que solo el 0,5% de las mujeres ponemos el primer apellido nuestro? ¿Cuánto? 0,5%. O sea, nada. Tenemos que recordar que en España eso es perfectamente válido. Tú al primer hijo que tengas le puedes decidir qué orden de apellidos tienes. Ya no es obligatorio que el apellido sea del padre. No. Lo que pasa es que los padres siguen imponiendo el apellido. Seguimos con esa tradición de imponer... ¿De esa imposición que hacemos ahora? Que nadie te dice, esto tiene que ser así porque eres una mujer y te callas. No, pero ¿cómo voy a perder el apellido de mi familia? Pero como que tú no tienes familia. No, claro. Eso pasa mucho incluso con gente que es de mente abierta y que en otras posturas puede ser tal. Como que el hombre se puede ver un poco atacado en su virilidad. Totalmente atacado. Si el apellido lo pones a ella. Totalmente atacado. Cuando los hijos... Sí, el hombre tiene que dejar claro quiénes son sus hijos. Claro, es que la madre cierta es. La madre cierta es, y por eso lo que venías diciendo tú de la matrilinealidad. O sea, en las primeras culturas, el padre no se sabía quién era. Solo se sabía claro quién era la madre. Y de ahí dependía la familia, de ahí iba cayendo el árbol familiar. El árbol familiar, pero es que yo creo que no les importaba tampoco quién fueran los hijos. No. O sea, vivían si vives en un grupo pequeño, en una tribu, en un pueblo, no te importa nada de quién son los hijos. Los hijos son de la tribu. Los cría la tribu. Pero es que eso tiene mucho que ver con la propiedad en sí. Quiero decir, claro que sí. Si tú vives en una comunidad en la que el agua que hay es para todas las personas, la tierra es para quien la trabaja y para la comunidad, sí, se comparte todo. Y todos los bienes son de la comunidad, de quien los necesita en cada momento, sí. Los hijos también. Quiero decir, no hay propiedad ni de mujer. Tú no eres mi mujer, tú eres una mujer más de la tribu, yo no soy tu marido, soy un hombre más de la tribu. Sí. Y los hijos son la continuidad de la tribu, por tanto vamos a cuidarlos entre todos para que esto se vaya para bien. O sea que el hecho de que se diga los hijos no son tuyos, no habla de un abandono, de que los abandones, sino al revés, que los cría la comunidad como un bien más comunitario, porque esto es para todos, esto para que esto siga para adelante. Entonces, todo el aparato reproductor femenino también ha sido una moneda de cambio, claro. Entonces, ha sido algo de alguien. Es una propiedad más. Es una propiedad más. Y por eso se puede comprar. Se puede comprar, instrumentalizar. Los bienes de alquiler. Exactamente. Es y para que eso no ocurra, le ponemos un velo de algo oscuro, guarro. En la antigüedad, claro. En la antigüedad, ahora igual. O sea, estamos hablando de que la virginidad ahora mismo vuelve a estar en valor como las mujeres de alto valor son aquellas que tienen menos relaciones sexuales y a las que tienen que... Una mujer de alto valor ahora se mide para esta gente, estos machirulos que van por las redes. Estamos volviendo. Quieren mujeres que tengan muy pocas relaciones sexuales y eso les da un valor en el mercado alto. Pero es que tiene miga la cosa. Pero eso es del género tonto. Eso es del género normal. Perdón, pero es que volvemos a eso. Y nuestras hijas ahora mismo, adolescentes, están en ese rollo y no nos estamos dando cuenta. Pero eso le decía que es de género tonto tanto como para ellos como para ellas, porque si tú como
que tú como hombre busques mujeres que no tienen experiencia sexual para ser el primero, entiendo, para entrar en ese espacio sagrado, tú primero estás con una pareja sexual que no tiene experiencia y por tanto la satisfacción, el placer, el juego, el morbo, el deseo sexual va a ser, bueno, pues lo que me haga me parecerá bien, pero no va a haber lo mismo con una persona experimentada que sepa lo que hacer, que sepa cómo moverse, que sepa cómo tener una relación sexual. Entonces, ¿qué están buscando en todo esto? Simplemente la propiedad del hombre de decir, o sea, ¿qué buscan estos hombres? Me refiero. Exclusividad. Buscan exclusividad. Pero no buscan y no exclusividad y no prefieren buscar el deseo sexual, que me parecía algo como mucho más instintivo e incluso sano, ¿no? Buscar el placer. Porque... O sea, buscan algo que es cultural, que es la propiedad y la exclusividad. Sí, la decir, propiedad. Aquí no habéis estado vosotros. Exactamente. Esto es exclusivo, esto va a ser exclusivo o poco exclusivo. Esto lo he estrenado yo. Vamos, que es lo que se decía en la antigüedad con la virginidad. Sí. Esto lo he estrenado yo y además, y claro, lo he estrenado yo y si se queda embarazada, por supuesto, claro, el hijo es mío. No puede ser de nadie más. Me aseguro que el hijo es mío. El hijo es mío porque esto no lo ha estrenado nadie. O sea, la mujer como vista como un instrumento. Claro, porque mientras tanto... Nuestra sexualidad no importa una mierda, claro. Claro, esto iba a decir, el deseo sexual que tenga la mujer, lo que le apetezca, lo que no le apetezca, eso nada. Claro, venimos de una cultura en la que la sexualidad femenina no solo ha estado castrada, sino que al hombre le ha importado muy poco. Porque realmente lo que le importaba era que los hijos fueran suyos y tener una mujer disponible sexualmente, que eso te lo asegura el matrimonio, porque tienes una mujer disponible sexualmente para siempre, ¿no? Luego tú puedes tener tus escarceos. La infidelidad en nosotras, muy mal vista, porque claro, que te puedes quedar embarazada de otro y esos hijos ya no son míos. Entonces, nuestra sexualidad, desde el punto de vista cultural, social, o sea, ha estado totalmente machacada o fuera. Hasta tal punto que nosotras tampoco ya esa desconexión con nuestro propio cuerpo y lo que nos pide la sociedad que tenemos que ser y cómo tenemos que ser y cómo nos tenemos que comportar, nosotros nos hemos de nuestra sexualidad. Pero es que nos hemos desconectado totalmente. Azusi, todo esto solo se corrige de una forma que es con educación sexual. Sana, educación sexual que no sea la pornografía, sino que sea por personas expertas que te expliquen si cómo buscar deseo, cómo encontrar el deseo sexual, porque el acto sexual está buscando la reproducción en algunos casos y el placer, el deseo, el gozo, el disfrute en la inmensa otra mayoría de los casos. Sí. Pero no se nos enseña a encontrar, a maximizar ese placer y ese gozo. Y cuando tú lo quieres hacer por tu cuenta es la pornografía. Claro. Que la pornografía es la educación infantil que hay ahora mismo a nuestros adolescentes sexual, la educación sexual que hay, porque además está a un acceso absolutamente rápido. Totalmente. Y más allá, y lejos de pecar de mojigato, por lo menos por mi parte, la pornografía, el problema principal que tiene es que es una violación constante. Y que en la pornografía no se busca, tú ves una película porno hetero y se ve que no se está buscando el placer sexual de la mujer en ningún momento. En ningún momento. De hecho, lo que se busca muchas veces es simular ese dolor como una especie de dolor. Claro, lo que quieres es, o sea, se potencia se erotiza la violación, el dolor. El poder, en el caso masculino, la dominación, el poder, hacerse poderoso, la sumisión y la esclavitud en la mujer. A ver, si no es cuestión de ser mojigato, no. El porno, el problema no es el porno. No, digamos que el problema no es el porno. Hay, ¿no? El problema es, claro, cómo se trata a la mujer y las relaciones sexuales dentro de la pornografía. Porque claro, si una persona de 15, 13 años accede a porno facilísimo, sin darte cuenta en un momento, ya está. De hecho, el porno lo ves sin darte cuenta, sin querer. Te sale. Está tu aprendizaje... Una receta de cocina te salta. Sí. Tu aprendizaje sexual es el control, la dominación. Eres un hombre y piensas que eso es lo que tienes que hacer. Claro. Te guste luego o no te guste, ojo. Sí. Eres una mujer y piensas que eso es lo que te tienen que hacer. ¿Te guste o no te guste? Sí. Y entonces estamos abocados estas generaciones a relaciones sexuales en muchas veces insatisfactorias. Totalmente. Porque ni ellos son como los actores porno, ni la relación sexual van a ser como las que están viendo en la ficción. Eso es ficción. Tú ves Jungla de Cristal o cualquier película, no se te ocurre ir armado hasta los dientes a no sé dónde, ¿no? ¿Te imaginas? Sabes que eso es ficción, no intentas imitar lo que ves en la ficción. Sí, pero en el porno sí. Claro, la gente lo ve como, no lo ve como una cosa de erotizarte,
sino como una cosa No. de aprender sexualmente. Claro. O sea, que los jóvenes que no se formen, que no se intenten por su cuenta buscar información sexual de otro tipo, están abocados a relaciones sexuales de mierda, insatisfactorias. Insatisfactorias. Porque como- además se centra en la genitalidad. Hombre, Os eso lo por digo, supuesto, lo eso digo por también supuesto. porque no Eso solo, muchísima gente, ¿eh? no solo nosotras estamos desconectadas de cómo funciona nuestra sexualidad, sino, o sea, aquí veréis que vamos a hablar muchas veces también de cómo el patriarcado afecta a los hombres y cómo también les hace muchísimo daño. O sea, los hombres están centrados en la genitalidad y si lo que sea más grande es solo se centra en eso, Sí. en ninguna otra característica. Es que el patriarcado, el machismo, lo he dicho antes y me gusta mucho repetirlo, yo siempre lo equiparo, que se ve muy fácilmente, muy visible, a un sistema operativo que tenemos instalado en un ordenador, ¿no? O en el móvil, el sistema Android o el sistema de los iPhone. La sociedad funciona con un sistema machista que tenemos instalado y que hace que todo, de lo más grande a lo más pequeño, funcione con eso. Y nos afecta a todos. A ellas les afecta por lo que hemos visto, hemos analizado y vamos a ir analizando a lo largo de los programas. De todos estos programas. Y a los hombres también nos afecta enormemente porque también nos castra, nos anula la libertad como personas de decidir si en este caso quiero tener relaciones sexuales de una forma o de otra, porque lo que es de hombres es tener una relación sexual. Cuanto más bestia mejor, cuanto con ese tipo de dominación, muy genital como tú dices. Muy genital, totalmente genital. Si es con mujeres, solo nada, ni siquiera explorando de tu propio cuerpo a ti, sino solo genital. Solo no sé genital, cómo explicarlo. y nada conectado con tus emociones de ningún tipo, claro, porque emociones y hombres, eso tiene que ir separado. Y eso es anularnos como personas. Por tanto, los hombres también estamos llamados al feminismo, a la igualdad, llamadlo como queráis, claro que sí. Para romper también nuestras ataduras que tenemos. En ese tema estamos hablando sexual, pero en todos los ámbitos que los iremos desgranando poco a poco. Sí. Pero yo quiero una sociedad de hombres y de mujeres, de jóvenes, que disfruten del sexo, porque van a ser mejores personas en general, porque van a estar más liberadas en otras muchas cosas, ¿no? Van a ser más felices. Y no estamos abocados a eso. No, estamos abocados, con el tema de la pornografía, estamos abocados a todo lo contrario. A tener una sexualidad de mierda mal entendida. Que la pornografía no se puede prohibir, no se le puede poner esas puertas al campo, ¿no? Esto todo tiene Solo se puede compensar, perdona que te estoy cortando todo el rato. No, claro que sí. Puede compensar con educación y sobre todo en las casas. Educación, en las casas yo creo que es más consejo. Educación sexual profesional. También. Las escuelas, obviamente, desde los 11 años, tienen que estar contándonos. 11 años no es para que se tenga relaciones con 11 años, evidentemente. Hombre, no. Pero sí las primeras exploraciones que tienes con tu cuerpo, que sepas lo que estás haciendo. Que cuando veas la primera película porno, cuando veas el primer clip porno, ya alguien te haya contado otra versión de eso. Sí, y el porno sea algo para disfrutar, para ver, sea ficción, incluso el propio porno se vaya corrigiendo a lo que la sociedad te va guiando. Yo creo que sí. Claro, una vez que si eso no lo demandamos así, si ese tipo de porno agresivo, violento, que solo tiene a la mujer como una esclava sexual, si no lo consumimos, ese porno se va a ir diluyendo y va a venir otro que nos guste más. El porno gay, el porno entre chicos es distinto. Hay porno también muy violento que a mí me desagrada mucho, pero hay un porno también más viene a ser distinto en muchas ocasiones. Claro. Y luego hay otro porno que es muy poco muy minoritario, que no te lo ponen en las grandes plataformas, que también es como más respetuoso, más porno para mujeres, más erótico y más tal que el porno hetero mainstream, que es violencia, tal. Y aparte eso hace sociedades de mierda. Esto es un dato que me gusta mucho decir. Cuando cuando la manada violó a la chica en San Fermín, yo no sé, 2017, 2016, no recuerdo el año. Sí, fue justo antes del 8M. Sí, 2017 o 2016, no lo sé. Bueno, sí, por ahí. En aquellos San Fermines. Durante mucho tiempo, el término más buscado en Pornhub, en la principal plataforma de búsqueda de porno, era manada. Era sexo en manada, violaciones en manada. O sea, la gente estaba erotizando, quería erotizar una violación en grupo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y durante mucho tiempo fue de los términos más buscados. Ese vídeo no existe, no está, evidentemente, pero fue de los términos más buscados y se ha repetido, lo peor, es que esto, lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta.
se ha repetido, se ha ficcionado en vídeos, no ese concretamente, pero sí violaciones sexo grupal, que llaman sexo grupal, pero son violaciones en grupo, porque 5 tíos acostándose o violando, penetrando a una mujer por todos los orificios posibles e imposibles y a la vez. Esclavizándola, vamos. Eso. Si fuera libre y de su deseo, cosa que yo lo voy a dejar ahí, no me voy a meter en ese tema, pero la mayoría de veces no es, porque no creo que sea muy placentero toda esa ficción y toda esa violencia, pero no lo sé. Y eso se erotiza, se vende como película porno que están viendo la gente joven y luego es posible que quieran repetirlo, porque bueno, lo estás viendo y ella se debe disfrutar, ¿no? Claro, bueno, luego es que no sabemos, ¿ves cómo no sabemos cómo funciona la mayoría de las veces nuestro propio cuerpo? Hay una cosa que se llama mientras que lo piensas. Mientras que lo pienso y lo reflexiono, que no me acuerdo. Un peligro. El secuestro, sí. Se llama el secuestro de la amígdala. De la amígdala. De la amígdala. Y eso es como nosotros frente a un peligro podemos enfrentarnos. Nuestro sistema nervioso está hecho o bien para correr, para huir. El reptiliano, ¿no? Exactamente, para huir, para enfrentarnos a la situación. Y hay otra parte que es quedarnos cuando ya estás viendo que no tienes salida, quedarte paralizado. Además, no es una cosa que nos pasa al sapien como animal, sino que le pasa a muchos otros animales, que además es un recurso también de defensa. Lo dices porque es la reacción que muchas veces ocurre en este tipo de violaciones. Pero es verdad que en las películas, que es que esto se ficciona, o sea, esto se graba mucho. En el porno se graba mucho el sexo en grupo o esas violaciones grupales. Uh-huh. Y claro, ya no está en esa situación, no se queda se realiza, sino que ficciona como que está disfrutando de esa relación. Hombre, también, y luego el problema que estoy diciendo es que luego se busca. ¿Y qué se pretende con todo esto? ¿Esto tiene una finalidad mucho más allá que vender porno? ¿El porno lo hace solo para vender? ¿Se hace para imponer ese tipo de roles sexuales que al final es dominación, vuelve a ser dominación del hombre hacia la mujer? Mira, yo creo que subyace en todo esto el inconsciente de cómo tenemos las relaciones sexuales vistas y lo que quiere el hombre de una mujer y lo que se nos ha enseñado. Sí, eso es todo lo que quiere el hombre. Entonces, no, mira, en la intimidad de tu casa tú te pones una película y te dejas llevar por lo que realmente te gusta. Está claro. Y te sale el inconsciente y el inconsciente es cómo has visto tú las relaciones entre hombres y mujeres desde cómo las has disfrutado, pequeño, ¿no? Y cómo las has disfrutado. Y sale ahí el inconsciente y lo que te gusta es ver a una mujer sumisa, esclavizada y tal. Y eso es lo que hay que cambiar, porque el machismo es estructural y sale por todos los poros de la piel, por todos los poros de la estructura esta que tenemos, y cómo no, en la intimidad de tu casa viendo el porno sale ahí de verdad y además, lo que se nos ha enseñado. Ciertas búsquedas que te quieras erotizar viendo ese tipo de violaciones o de violencia, sí. Aunque luego tú no lo repliques porque tampoco encuentres a alguien que esté dispuesto a eso, no. Ya te tienes que hacerte reflexionar si eso lo quieres realmente, si eso es una cosa que te han impuesto porque crees que tienes que dominar a otras personas. Pero esto va más allá de una fantasía sexual. Más allá, y yo lo defiendo siempre mucho. Eso es querer esclaviizar a una mujer, hacerle pasar dolor y sufrimiento. Yo también eso es para hacértelo pensar. Que el sexo también es libre, es libertad y que el deseo no tiene límites. Y el sexo no tiene límites si es un deseo que está consensuado, aceptado por las dos partes. Hombre, claro. Y que no roce ninguna cuestión que sea indigna o que rompa con la dignidad como persona, ¿no? Pero que dentro de esos márgenes que cada uno se dé, el sexo tiene que ser bastante libre. Libre quiere decir que sea de verdad, que no tengas que tú no creas que tienes que mantener ese tipo de relaciones sexuales porque te parecen como lo que te corresponde por tu rol sexual o por tu comportamiento en la vida, ¿no? Sino que sea lo que tú decidas. Claro. Pero claro, entramos ahí en el tema de... esa falsa libertad de elección. Falsa libertad de elección, efectivamente, porque de verdad, bueno, claro, luego están la sexualidad es libre y el deseo también, ¿no? Que yo tampoco podríamos entrar también en el tema del sado y toda esta... Por eso hay gente que disfruta... sí. Que es algo consensuado, pactado, aceptado de verdad libremente, ¿no? Y libremente, y cada uno hace efectivamente con su sexualidad madura, que haga lo que quiera. Si en algún momento de que estás manteniendo una relación sexual, crees que lo que te está pasando deja de gustarte, el consejo es que no sigáis. Hombre.
O sea, hazlo saber a la persona con la que estás y si la persona tiene un dedo de frente, cambiará, hará otra cosa que os guste más a los dos, que disfrutéis más. El sexo está para disfrutar y para gozarlo. Y creo que las relaciones que se nos imponen, que se nos aconsejan, se alejan mucho del disfrute y del gozo y se acercan más a la dominación y buscando como esa propiedad que decías antes, y sobre todo si nos metemos en el rollo de buscar mujeres vírgenes con las que no estás buscando un deseo sexual, sino que estás buscando una propiedad, una posesión o una dominación, eso ya no es sexo, eso es otra cosa. Es un instrumento. El tema también es, Manu, vamos a ir terminando luego. Bueno, ¿por qué una mujer, porque habitualmente somos mujeres, o sea, cómo te va a gustar algo que te está haciendo daño? Yo no lo sé, a mí personalmente, tema, tal. Pero yo también es una cosa como persona, a mí personalmente no me gusta sentir daño en ese momento, pero es verdad también que me consta que hay personas que sí, ¿no? Pero creo que es un límite que para mí deja de gustarme y en ese momento pues hay que parar la relación. Lo que no tienes que hacer y lo que no tenemos que hacer nadie es continuar con una relación porque pienses que ya que he llegado hasta aquí, venga, me dejo hacer un poco y termina rápido la cosa, que pasa muchas veces, más de lo que nos pensamos, y no estamos hablando de que pase en un callejón oscuro, sino que ese tipo de cosas de no encontrarte con gusto en un momento dado pasa con alguien que has elegido tú, pero en ese momento no quieres seguir. En cualquier momento y tienes, o sea, tener derecho a decir no y que te respeten en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en el momento de la relación sexual en la que estés. Vale. O sea, yo creo que vamos a ir terminando, aunque me falta una cosa que quiero decir. A la realidad, y me gustaría que terminar con esa reflexión. También esto también implica que dentro de las relaciones matrimoniales, dentro de la pareja, existen violaciones. Que si no hay deseo, no tiene nadie por qué forzarte, ni personalmente y tampoco como el matrimonio, como modo social de forzarte a tener que hacer algo sin que lo quieras en ese momento, sin que te guste y sin que lo desees, eso también son violaciones. Y dentro del matrimonio se producen violaciones. Eso, la serie de que se llama Querer en Movistar Plus. Maravillosa. Es de este tema lo que es muy llamativo y que yo no creo que como sociedad estemos preparados para abordar el tema que trata, que es un matrimonio, supongo que lo habéis visto, pero un matrimonio de 40, 30 años de matrimonio. De toda la vida. De golpe ella denuncia a su marido por... Bueno, no vamos a hacer spoiler. Es que vamos a hacer spoiler. Pero bueno, eso creo que pasa en el primer episodio. Verla porque os amaré y no sé si la sociedad estamos dispuestos a analizar si nuestras abuelas, si nuestras madres han vivido esa sumisión sexual en las... Nuestras amigas. Sí, bueno, que parece que estamos en otra generación, puede ser cualquiera. No, nuestras amigas, nosotras estamos... Tu hermana o incluso tú misma. O tú misma, en muchas ocasiones. Tú mismo, tu padre, si estás haciendo eso, o sea, tienes que reflexionar si la vida sexual que tienes con tu pareja como mujer, digo, porque vamos a decir las dos versiones. ¿Se basa en la libertad de verdad y en el deseo o se basa en esa imposición que tú estás haciendo? Claro, esto me toca porque estoy casada con este hombre o tal, y esto me toca porque me toca. Y si yo no tengo deseo, no importa. Es lo que hay y es lo que tengo que hacer. Y las mujeres, por eso te digo, volvemos a la primera de toda la sexualidad femenina, de todo lo desconectado que estamos nosotras mismas de nuestra sexualidad. De la hora me toca porque me lo están reclamando y yo como mujer le tengo que dar lo que me está pidiendo porque tengo una relación emocional con él y no puedo. Porque porque ya estoy en una pareja que la sexualidad ya no funciona porque estoy aburrida, no me está haciendo feliz esto, pero como tengo hijos, como todo funciona bien, como... No sé, esa desconexión que las propias mujeres tenemos de nuestra sexualidad. Sí, pero esa desconexión... de nuestro deseo, de lo que deseamos. Que también lo podemos estar teniendo los hombres en muchos aspectos. Hombre, no digo que no, claro. No es una desconexión, digo porque la palabra desconexión puede sonar a algo casual, que ha pasado porque ha pasado. No, es una desconexión que está forzada. Sí, a los hombres y a las mujeres nos han desligado, nos han arrancado nuestra esa capacidad humana, natural, de buscar el sexo como placer también y como reproducción y tal. Y sí.
y nos la han costeñido, nos han metido en una un guía cajón. dentro de un cajón que tenemos que seguir. Eso se llama machismo, eso se llama patriarcado estructural en el que vivimos, y no es una cosa que haya ocurrido, sino que nos la imponen, aunque no lo diga nadie formalmente, nos la imponen. Y nos la imponen con una cosa que se llama monogamia, que yo creo que es por donde podemos terminar. Los sapiens no somos monógamos. Podríamos decir que somos monógamos sucesivos, pero de esto, si quieres, hablamos en otro programa, que lo hemos dejado ahí a mitad. Pero como cierre, los sapiens no somos monógamos. Otra cosa es que quieras compartir tu vida con alguien. Exactamente. Otra cosa es que... y que en el momento que estés compartiendo la vida con esa persona, ese momento de vida, quieras mantener relaciones sexuales solo con esa persona. Sí, pero no quiere decir que sea la última persona del mundo con la que tengas que mantener relaciones. Esto de la Cenicienta fueron felices y comieron perdices para toda la vida, no. Esto no funciona así. Pero esto no quiere decir que no haya relaciones que duren en el tiempo mucho tiempo. Esto quiere decir que si sabes esto, también sabes lo que le pasa a tu cuerpo en determinadas situaciones y en determinados momentos y puedes solucionarlo más fácilmente. Muy bien. Pues yo creo que... Manu Martínez, un placer. Del Olmo, como escritora es Azucena Martínez. También la podéis escribir. Luego un día hablamos de los libros. Luego hablamos de los libros. Y, el feminismo es lo más importante de este podcast y lo demás. Que tú también tienes libros. Manu Martínez. Me encanta que digas. Manu Martínez tiene dos, además. Me encanta que digas podcast. Podcast es que es muy manchego. Es como muy señora manchego. Es muy manchego. Hombre, tenemos que dejar pero aquí esto es un podcast. Eso. Que luego no se nos rían de nosotros, no sé. Se nos van a reír, pero es que yo tengo mi deje manchego. ¿Qué bueno, pasa? pues terminamos este podcast. Y un placer, espero que os haya parecido interesante. A mí me ha gustado mucho hablar con ella porque me gusta siempre mucho hablar con ella. A mí me encanta también. Y nada, os dejamos a vuestra disposición y comentar lo que queráis.